Bueno, continuamos con ácidos nucleicos. Tenemos una introducción que los ácidos nucleicos son polímeros derivados de la aldopentosa ribosa que contiene la información genética de un organismo. También es una pequeña cantidad de ADN conocido como ácido desoxirribonucleico en una célula del huevo fecundado que termina las características físicas del animal completamente desarrollado. También encontramos la diferencia entre una rana y un ser humano, esta codificada en parte relativamente pequeña del ADN. Y los ácidos nucleicos más importantes son los ácidos ribonucleicos, ARN, y ácido desoxirribonucleico, que es ADN. En la composición de los ácidos nucleicos están formados por polímeros que básicamente se da el resultado de la unión mediante un enlace fosfodiéster de un número variable de unidades monoméricas básicas. Cada nucleótido está formado por tres componentes: una pentosa, un compuesto heterocíclico nitrogenado que constituye junto con la pentosa un nucleósido y el ácido fosfórico. En cuanto a la pentosa, son monosacáridos glucósidos simples formados por una cadena de 5 átomos de carbono. En ellas identificamos que aparecen en su estructura grupos hidroxilo. Además pueden contener grupos de cetona o aldehído. En los compuestos heterocíclicos nitrogenados se hablan de 4 bases que suelen encontrarse en el ARN y en el ADN, que están divididas en 2 clases que se conocen como pirimidínicas y bases púricas. Las bases pirimidínicas son los compuestos monocíclicos llamados citosina, timina y uracilo, y las bases púricas son los compuestos biciclísicos como la adenina y la guanina. En cuanto a la estructura de los nucleósidos o nucleótidos, tenemos un ejemplo de un nucleósido que da como respuesta el resultado de la unión de la pentosa de una base nitrogenada, y se puede entonces apreciar en la estructura química los nucleósidos comunes de ARN y los nucleósidos comunes de ADN. Cuando se habla de la estructura de los ácidos nucleicos, se pueden distinguir en una estructura primaria y una estructura secundaria, y básicamente es importante hacer un análisis químico del ADN donde pone de manifiesto diversos aspectos, y dentro de ella la proporción molar de adenina, que es siempre igual a la timina, y la proporción molar de la citosina, que es equimolar a la de la guanina. En la estructura de los ácidos nucleicos también hablamos que el ADN suele estar formado por 2 cadenas complementarias con todos los pares unidos mediante enlaces hidrógenos, donde cada base se asocia a su correspondiente cadena colocándose en sentidos opuestos. Aquí lo podemos verificar a través de la respectiva gráfica. La diferencia entre ADN y ARN, principalmente a nivel estructural, se pueden destacar en 3 diferencias. La primera, el azúcar en el ARN es la ribosa en vez de la desoxirribosa del ADN. La segunda diferencia es la timina presente en el ADN, está reemplazada por el uracilo en el ARN. Y la tercera diferencia es el ADN suele estar formado por 2 cadenas complementarias, mientras el ARN en la mayoría de los casos está formada o constituida por una única cadena. Esto no excluye
En algunos casos el ARN puede encontrarse con doble cadena parcial. Herencia y replicación del ADN. Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forme debe portar toda la información genética, la cual determina las características y las funciones. Pero antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, generar una copia de sí mismo, la cual pues durante su replicación permite que la molécula de ADN se desenrolle separando sus cadenas.